Así repelió Estados Unidos el ataque más insólito contra su portaaviones nuclear. Un enjambre de drones baratos, lanzados desde las costas yemeníes, se atrevió a desafiar a una de las máquinas de guerra más temidas del planeta, el portaaviones nuclear USS Truman. El impacto fue brutal, el susto monumental y la respuesta estadounidense, una sinfonía de acero, fuego y venganza electrónica como nunca antes vista. Bienvenido a Furia Supersónica, el canal donde la guerra no se explica, se sobrevuela. Dale a suscribirte si quieres entender por qué hasta los drones más cutres pueden poner en jaque a una superpotencia. La pesadilla empieza con un pitido. 15 drones kamikaze contra un gigante nuclear. Eran las 2 de la madrugada, el aire estaba en calma, el mar en silencio, y el radar del USS Truman empezó a tartamudear, pequeñas señales inconsistentes, sin patrón lógico. Primero pensaron en interferencias, luego en pájaros. Nadie imaginó que eran 15 drones suicidas acercándose como si fueran turistas con GPS, pero armados hasta los dientes. Los modelos MAD-3 y KSF-1, construidos con componentes casi reciclados y dirigidos desde portátiles escondidos en casas improvisadas, se abalanzaron sobre un buque que costó más de $13.000 millones. ¿Su intención? Convertir la plataforma más letal del mundo en una barbacoa flotante. Las alarmas internas no tardaron. Luces rojas, marineros corriendo como si el infierno hubiera estallado en cubierta, y el Falang, el sistema de defensa más cercano al casco, girando con rabia. Cuando se activó, su rugido fue el de una bestia herida. Más de 4.000 proyectiles por minuto trazaron líneas de tungsteno sobre el cielo. Los primeros drones cayeron como moscas, pero uno solo voló pegado al agua, esquivó los radares y explotó justo frente al costado del Truman. No penetró el casco, pero la onda expansiva sacudió al gigante. Por un momento, el acero pareció crujir. Miles de personas a bordo sintieron el golpe en los huesos. Un simple dron de $20.000 había puesto en jaque a todo un portaaviones nuclear. La respuesta fue inmediata. El USS Gravely y el USS Mason, escoltas armados hasta las pestañas, activaron sus misiles tierra-aire SM-2, que cuestan más que una casa de lujo. Volaron en vertical, giraron en ángulo y destrozaron todo lo que aún flotaba. El cielo se iluminó como si fuera año nuevo, pero en lugar de fuegos artificiales, era pura venganza tecnológica. El enemigo muta, maniobras rasantes, radares ciegos y una guerra que ya no es simétrica. Cuando creyeron que el enjambre había sido neutralizado, el mar susurró lo contrario. Algunos drones, más listos o simplemente más desesperados, comenzaron a volar a sotavento del viento, en trayectorias bajas, pegadas a las olas. El radar titubeó, las defensas automáticas dudaron, y ahí entró la segunda oleada. Estos drones imitaban el vuelo de misiles de crucero. Zigzagueaban, descendían, giraban en ángulos imposibles para un pájaro o un caza tripulado. Ya no eran simplemente artefactos desechables, eran inteligencia programada para matar, con bajo presupuesto. Y eso, para la Marina de Estados Unidos, es una pesadilla, que el enemigo aprenda mientras ataca. Desde el interior del Truman, el sistema de combate Aegis reconfiguró en segundos sus filtros de amenazas. Los misiles Sea Sparrow, diseñados para interceptar objetivos ágiles, salieron de sus silos verticales como relámpagos enrabietados. El primero impactó de lleno contra un KSF, uno que intentaba rodear por el flanco este. El dron explotó a solo 300 metros de cubierta. Demasiado cerca, demasiado tarde. Mientras tanto, los sistemas C-RAM de corto alcance, todavía calientes tras la primera ráfaga, ajustaban sus algoritmos en tiempo real. El Truman rugía, pero no estaba solo. A media milla náutica, los EA-18 Gay Growler, aviones especializados en guerra electrónica, comenzaron a transmitir pulsos de interferencia dirigidos. El espectro electromagnético se volvió una selva, ondas cruzadas, señales falsas, ataques al cerebro de los drones. Un dron giró bruscamente, como si hubiera perdido la vista. Otro empezó a dar vueltas en espiral hasta que cayó como un insecto quemado. Uno más, el más peligroso según los cálculos, simplemente se apagó en pleno vuelo y se desplomó como un ladrillo mojado. No fue una bala lo que lo derribó, fue una idea, bloquear la señal correcta, en el momento justo. Pero lo más escalofriante aún estaba por venir, porque si bien los drones caían como moscas, nadie tenía claro desde dónde habían sido lanzados. Lo único seguro era esto: alguien, en alguna parte de la costa yemení, los había coordinado.
Alguien los había lanzado con un propósito, y ese alguien aún no había recibido su castigo. La respuesta de Estados Unidos: misiles, bombarderos y fuego desde el fondo del mar. En el Pentágono no hubo pausas ni discursos, solo un dedo marcando coordenadas y una palabra que lo cambió todo. Autorizado. La orden no era contener, ni advertir, era arrasar. Y lo que vino después fue una sinfonía de destrucción ejecutada con precisión matemática. Desde cubierta, los F-18 Super Hornet despegaron en formación cerrada, como si el cielo les perteneciera. Cada uno cargado con misiles de largo alcance, munición antirradar y un objetivo específico: los centros de control de drones escondidos en el norte de Yemen. A su lado, los EA-18G Growler inundaban el aire con interferencias. Literalmente cegaban a los radares enemigos, haciéndolos ver fantasmas donde no había nada y nada donde ya venía la muerte. Pero eso fue solo el principio. Desde los destructores en alta mar se abrieron las células de lanzamiento vertical como si fuesen ataúdes al revés. Misiles de crucero Tomahawk emergieron con elegancia letal, giraron sobre sí mismos y emprendieron un viaje sin retorno hacia fábricas de drones, centros de mando y cualquier cosa con una antena sospechosa. Cada misil valía una fortuna. Cada objetivo, unos minutos menos de amenaza futura. Y por si eso no bastara, desde la base aérea de Al Udeid, en Qatar, despegaron los bombarderos B-1B Lancer. Esos bichos no piden permiso ni piden perdón. Volaron a baja altitud, cargados con bombas antibúnker de precisión. El objetivo: un complejo subterráneo donde, según inteligencia, se dirigía toda la operación de los hutíes. El impacto fue tan violento que los sismógrafos de la región pensaron que se trataba de un terremoto, y aún faltaba el toque maestro. Desde las profundidades del Mar Rojo, un submarino de clase Virginia, de esos que no ves hasta que ya es demasiado tarde, disparó su propia ola de misiles Tomahawk, sin ruido, sin aviso, solo fuego desde lo invisible. Apuntaron a depósitos de armas, nodos logísticos y estructuras clave cerca de Saná y Sajada. Lo que había empezado como un ataque asimétrico terminó como una coreografía global de destrucción. Cada misil hablaba un idioma distinto, pero todos decían lo mismo: no se toca al Truman sin consecuencias. El amanecer después del caos, silencio en el mar, ruinas en tierra y un mensaje brutal. Cuando el sol salió sobre el Mar Rojo, no quedaban zumbidos, solo humo lejano, ecos apagados de explosiones y un mar inquietantemente calmo. Durante horas, el cielo se había llenado de cazas, misiles, interferencias y fuego. Ahora, todo lo que flotaba era escombro carbonizado. Lo que se escuchaba en los radares era nada. Y eso, en guerra moderna, es lo más raro de todo. Los hangares que antes albergaban los drones hutíes estaban calcinados, como si hubiesen sido arrasados por un titán invisible. Las fábricas improvisadas de armas se habían convertido en polvo industrial. Las antenas que guiaban las rutas de ataque y enlazaban los cerebros de los drones con los dedos en los teclados desaparecieron. Todo desintegrado. Las rutas marítimas, esas que habían estado bajo amenaza durante semanas, quedaron despejadas. Por primera vez, los buques mercantes respiraron y también temblaron, porque vieron con sus propios ojos lo que ocurre cuando alguien toca a la bestia equivocada. Desde el USS Gravely y el USS Mason, los operadores del sistema SLQ-30 y el arma silenciosa de la guerra electrónica observaron cómo los drones que aún quedaban en el aire simplemente caían. No por una bala, no por un misil, por una ráfaga de bits que les borró el alma digital. Los nuevos cañones son invisibles y disparan interferencia pura. La lección quedó escrita sobre las ruinas. Puedes fabricar 100 drones con el precio de un solo misil, pero si te atreves a atacar a un portaaviones nuclear estadounidense, tu economía de guerra se convierte en ceniza en cuestión de horas. Suscríbete a Furia Supersónica si quieres entender cómo se escribe la historia moderna, no con tinta, sino con fuego guiado por satélite.